A continuación, Compendio Deportivo. Amigas y amigos de FPI TV, ¿qué tal? Un placer saludarles nuevamente a esta hora para una nueva emisión de Compendio Deportivo, otra forma de ver el deporte. Quien te saluda a esta hora, Luis Enrique Acosta. Momento propicio para hablar de la Fórmula 1 y para esto nos acompaña un especialista de Puerto Rico. Está nuestro compañero y amigo Luis Tirado, especialista en la materia, en la Fórmula 1, para conversar un poco cómo va esta temporada luego de lo vivido en el Gran Premio de Miami. Ya 6 grandes premios que han transcurrido esta temporada 2024. Bienvenido como siempre, Luis. Saludos Luis, saludos a toda la comunidad de BPI TV, así que aquí estamos, vamos a hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, la Fórmula 1, así que vamos allá. Primeramente, hablar de este dominio que se mantiene, persiste Red Bull. No hay nada que hacer contra la escudería de Max Verstappen y Sergio Checo Pérez. Pues mira Luis, la realidad es que ha cambiado un poco el panorama si venimos a ver. Si bien es cierto que hemos visto que Red Bull ha ganado de 6 carreras, han ganado 4, pero hemos visto que la brecha contra Max Verstappen se va reduciendo carrera tras carrera. Lo pudimos ver en China, cómo estaban más pegados los monoplazas, lo pudimos ver ahora en Miami, que si Red Bull tiene un desliz de, vamos a decir, cometen algún error, en Red Bull se ponen nerviosos y los demás equipos pueden alcanzarlo. Hemos visto cómo Ferrari está mejorando carrera tras carrera, el mismo Lando Norris con McLaren, que Lando Norris tuvo su primera victoria en la Fórmula 1 el Gran Premio de Miami. Así que yo te diría que lo que vimos la temporada pasada obviamente no se va a repetir. No se va a repetir ese dominio tan exhaustivo por parte de Red Bull, pero sí todavía siguen liderando la tabla, sí todavía siguen liderando el campeonato, que eso no es sorpresa para lo que está pasando. Ahora, hay un factor que cambia la cosa. Adrian Newey ya no va a estar en el equipo de Red Bull vinculado, así que eso puede ser quizás el diferenciador de cara a las próximas carreras. Hablando de estas próximas carreras, estamos conversando desde Puerto Rico, nos acompaña Luis Tirado, especialista en la materia. Cuando uno da un repaso acá rápidamente a lo que es este calendario, ¿no? Ya se corrió en Bahrein, Arabia Saudita, también en Australia. Viene una carrera muy importante siempre en el calendario, en el Emilia-Romagna. Y también ahora cuando uno observa, que lo tenemos acá en pantalla, Max Verstappen ubicado en la primera casilla a 136 puntos y de igual manera Sergio Checo Pérez 103. Tú hablas un poco de esta brecha porque vemos a Leclerc allí con 98, un inicio de temporada para Norris que creo que ha sido un bálsamo para la escudería McLaren. ¿Crees que de verdad esto que tú acabas de comentar, Luis, hay un ápice de esperanza de ver esto a mitad de temporada, como que decaiga un poquito el ritmo de Red Bull, ver una Fórmula 1 más competitiva, entendiendo que desde la época de Michael Schumacher, después vino, no sé, hablarte un poquito allí de Nico Rosberg, también lo que fue la presencia del propio Lewis Hamilton, que hicieron un poquito monótonas e inesperadas, ¿no? Que no pasaba nada distinto, sino las victorias de estos grandes pilotos. Sí, no, definitivamente. Bien mencionaste la era de Nico Rosberg, veíamos un dominio de Mercedes solamente. Lo más parecido que quizás estamos viendo a esto es un campeonato 2009-2008 aproximadamente, que había muchos pilotos batallando por un posible primer lugar en el campeonato. Y hasta el propio Sebastian Vettel, ¿no? Lo vimos allí, claro, en ese inciso con Red Bull, que también fue una hegemonía pequeña, pero una hegemonía al fin. Claro, definitivamente. Ahora bien, vemos quizás Max Verstappen lo vamos a seguir viendo carrera tras carrera en ese tope, porque el piloto neerlandés, vigente campeón de la Fórmula 1, pues ha demostrado que el rendimiento que tiene y la base que tiene ese RB20 es muy fuerte. Ahora, hablaste y mencionaste a Checo Pérez, que tras que está teniendo una gran temporada, pero estamos viendo cómo esa segunda posición del campeonato, que en las primeras 2 carreras parecía que se iba a inclinar hacia Checo, en estas últimas carreras la hemos visto cómo se sigue intercambiando entre un Norris, entre un Sainz, entre un Piastri posiblemente.
Así que yo, ¿verdad? Desde el punto de vista que lo estoy viendo hay una posibilidad de que veamos a Verstappen siendo campeón, pero va a ser mucho más reñida la batalla con respecto a con los demás pilotos, ¿verdad? Ahora bien, Red Bull conseguir el campeonato de constructores es lo que yo veo un poco dudoso. Si lo ganan, ¿verdad? Con un margen mucho más pequeño. No va a ser lo mismo que la temporada pasada, porque estamos viendo cómo a Checo le está costando llegar a esos primeros lugares. Lo vimos en China y ahora lo vimos en Miami. Es verdad que estos circuitos no son tan representativos de cara a todo lo que es la temporada de Fórmula 1, ya que la próxima carrera es en el Emilia Romagna, en la zona de Emilia Romagna en Imola, que ahí es donde todos los equipos van a traer mejoras, que de ahí en adelante es que quizás vamos a tener un panorama mucho más claro de cómo se va a estar comportando los equipos a través de la temporada. Hablando de estas mejoras, Luis Tocayo, que yo sé que usted es una persona que tiene haciéndole mucho seguimiento a esta categoría del automovilismo, porque al final la disciplina es el automovilismo. ¿Crees que sea cierto esto de que sintió mejor en la escudería en Mercedes, que han declarado abiertamente, o crees que es un pote de humo que también esto nos tiene preparado Toto Wolff? Porque Toto Wolff jamás va a dejar en evidencia alguna falencia que tenga su escudería. ¿Qué opinión te merece? Pues curiosamente, ¿verdad? Mencionaste a Mercedes. Mercedes está teniendo su peor inicio desde el 2012 en la Fórmula 1. Hay que resaltar que el equipo Mercedes tiene la capacidad para mejorar. Están con James Allison, todavía no dan con la tecla, no dan con los resultados, pero se ha visto mejoras en el túnel de viento. Así que hay que ver cómo esas mejoras, ¿verdad?, se aclimatan muy bien al W15, al de esta temporada, W16, pero el Mercedes de esta temporada, para ver cómo entonces se siguen desenvolviendo. Hay que resaltar también que me preocupa mucho el hecho quizás de que Mercedes traiga esas mejoras, pero el señor Lewis Hamilton no se ve tan enfocado y mucho se está cuestionando de si ya está pensando si está pensando en Ferrari, ya entonces abandonó el proyecto Mercedes. Él mismo dice que pues todavía sigue enfocado. Por otro lado, ves a un Aston Martin que parece estar ahí, ves a un McLaren que sigue trayendo mejoras, que se sigue acercando a lo que es Ferrari. Así que para mí Mercedes me preocupa, pero pues obviamente ahora viene la gira europea de circuitos, que puede ser entonces que Mercedes, de acuerdo a todo el plan de trabajo que tengan detrás, puede ser que den con la tecla y puede ser que mejoren. Bien, estamos conversando con Luis Tirado. Momento para realizar nuestra primera pausa acá en Compendio Deportivo. Otra forma de ver el deporte. Ya regresamos con Compendio Deportivo. Estás viendo Compendio Deportivo. Continuamos con mucho más de nuestro espacio Compendio Deportivo, correspondiendo acá también a la afición que había preguntado por la Fórmula 1. Nos acompaña de Puerto Rico, especialista en la materia, Luis Tirado. Luis, ¿qué vamos a hacer con Sergio Checo Pérez? ¿Tiene futuro en la escudería Red Bull? Helmut Marko, que un día lo odia, otro día lo ama. Esta situación, hay una capacidad de patrocinio bastante interesante con el mexicano. Este movimiento que realiza Carlos Sainz, que tal vez pone en movimiento a cada una de estas escuderías. ¿Qué te parece que va a suceder con Sergio Checo Pérez? Pues mira, Luis, es un tema un poco complicado, ¿verdad? Porque cada vez la Fórmula 1 empezó esta temporada bien alta en cuanto a los rumores, inconsistencia en la información, etcétera. Mucho se habla tras bastidores ya de que Checo Pérez al menos está renovado para el 2025. Eso es lo que se está hablando, ¿verdad? Dentro de los periodistas de Telegraph, Eric Van Heijeren, medios europeos, medios italianos.
pero todavía por parte de Red Bull, lo que se menciona es que Horner todavía no sabe bien si se queda con Checo o no, porque le llama mucho la atención el rendimiento que está teniendo Carlos Sainz con un coche que es inferior en teoría con respecto al Red Bull. Así que para mi entender, yo te diría, ¿verdad?, que Checo Pérez debería estar renovado para el 2025 con el equipo Red Bull. Se había hablado que a finales de mayo se iba a saber si iba a ser renovado o no, porque Helmut Marko ya le había dado como un mini ultimátum que si él mantenía esos resultados de cara a finales de mayo, ya la renovación iba a estar hecha. Así que lo lógico sería que Checo Pérez termine este ciclo, ¿verdad?, esta normativa en Red Bull, entiendas, hasta el 2025, por lo que yo te diría que me preocupa más el hecho de que Verstappen se pueda ir de Red Bull que en vez de que Checo se vaya, porque esa es otra tangente que están hablando. Tú acabas de tocar un punto importante, porque con la nueva normativa que va a estar a partir de 2026, en teoría, o sea, tomándolo en punto de vista de cualquier escudería con 4 dedos de frente, tiene que trabajar con su piloto a partir de 2025. Es decir, no va a esperar allí en pleno proceso 2026. Entonces yo creo que la noticia con Sergio Checo Pérez tiene que ser tomada, no ya, no estamos hablando de cuestiones de días, pero sí debe venir, sí ya debe estar cocinándose allí algo entre Chris Horner y el propio Helmut Marko. Yo creo que la capacidad también económica, solvente, que ofrece Sergio Checo Pérez también es un punto a tomar en consideración, y además que, como sabemos, a él no le gusta que lo llamen el escudero, pero sí, ciertamente un escudero que ha sabido adaptarse a toda esta hegemonía del propio Max Verstappen. Tocaste un punto en el primer corte, Luis. ¿Fue el momento indicado para Lewis Hamilton dar el salto? Es decir, ya Lewis, como 7 veces campeón, olió que ya la escudería tal vez no le podía proporcionar un carro potente, y bueno, intentarlo tal vez con Ferrari. ¿Crees que fue el momento justo? Pienso que quizás fue el momento idóneo para Lewis hacer esa transición, porque hemos visto cómo en esta normativa Mercedes todavía no da con la tecla, ¿verdad?, para poder batallar de cara a cara contra Red Bull. Algo, ¿verdad?, se habla mucho dentro del mundo de la Fórmula 1 que Lewis Hamilton es un piloto que sabe tomar decisiones en el momento adecuado. Pasó con Mercedes cuando, ¿verdad?, en el pasado él gana en el 2008 el campeonato con McLaren, estuvo con ellos hasta el 2012, y la gente le decía como que ¿qué rayos estará pensando Lewis cuando quiere hacer esta transición a Mercedes? Parece que tenía bastante información, y con eso entonces él toma la decisión para Mercedes. Lo mismo están hablando para Ferrari. Vasseur está montando un equipo bastante fuerte, tiene un aerodinamicista como es un Rory Bryan, que mencionaste a Schumacher, ¿verdad?, en la pasada intervención, y él fue el ingeniero que llevó a cabo ese Ferrari tan dominante. Él fue un artífice. Así que lo que es un Rory Bryan, lo que es Fred Vasseur, ¿verdad?, ahora mismo, un Leclerc, posiblemente un Adrian Newey también, que es otro de los nombres que se está hablando para que llegue al equipo del Cavallino Rampante. Parece ser que Ferrari tiene una estructura muy fuerte de cara al 2026. Se habla que los motores, que es, ¿verdad?, una de las ventajas que tiene el equipo italiano, apunta bien de cara al 2026, por lo que entonces, para resumidas cuentas, Ferrari está mucho mejor que Mercedes. Si venimos a ver, ha sido consistente en esta temporada, por lo que no debe ser una sorpresa que él haya tomado una gran elección de cara al 2026, porque Mercedes todavía se ve desenfocado. Hablando de este tema, sé que estás tocando la tecla de Mercedes. Hasta ahora, ¿qué escudería te ha sorprendido, tanto para bien como para mal? Bueno, ahí puedo coger 2 equipos, ¿verdad? Para mal, Claro. Me ha sorprendido, te diría, Mercedes, porque teniendo el peor arranque desde el 2012, un equipo completo, un equipo competitivo como lo es Mercedes, sigue teniendo esos traspiés carrera tras carrera. Vemos que un Russell, ¿verdad?, Mercedes se enfocó en Russell, y como que siento
que abandonaron al 7 veces campeón mundial de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, y no le han dado quizás ese cariño para terminar la temporada bien, ¿verdad? No vemos a ese Lewis como hemos estado acostumbrados a verlo batallando en esa zona alta de la parrilla. Así que Mercedes para mí, ¿verdad? Me ha decepcionado para mal. Yo entiendo que pues, van a mejorar a través de la temporada y que quizás su posible batalla sea contra McLaren, si es que, ¿verdad?, logran mejorar. Equipo que más me ha sorprendido, yo te diría, está entre Ferrari y McLaren precisamente porque sinceramente no pensaba que Ferrari iba a venir tan fuerte. Hemos visto cómo Carlos Sainz ha conseguido esos podios. Es verdad que lo hemos visto en la parte alta de la parrilla. En 5 carreras ya Sainz tenía 3 podios. Es verdad que se pierde una por la apendicitis. Pero hasta ahora todo pinta bien en Maranello. Y obviamente el salto de calidad que ha dado McLaren con respecto a la temporada pasada, si lo comparamos para la misma instancia, McLaren en la pasada temporada era casi el último equipo en la parrilla. Sin embargo, ya Norris obtuvo su primera victoria, podios de Norris, podios de Piastri, lo estamos viendo en la zona alta de la parrilla. Circuitos que McLaren no era favorable, hemos visto a los McLaren ahí batallando, así que McLaren sinceramente me ha sorprendido para mucho, y yo te diría que puede ser el equipo que batalle contra Red Bull. Lo vimos la temporada pasada finales y esta temporada tampoco está defraudando. Sí, porque acá tenemos en pantalla lo que es la tabla de clasificación hasta ahora, ¿no? Hasta lo que se ha corrido. Vemos a Red Bull con 239 puntos, también seguido por Ferrari 187, McLaren 124. Hablabas de este arranque paupérrimo de Mercedes con 64, Aston Martin 42, 19 allí también para esta nueva versión de Alfa Tauri. También tenemos la presencia de Haas, Alpine, Williams y también Kick Sauber. ¿Qué hablar? ¿Qué le falta o en qué ha fallado consistentemente Alpine, mi estimado tocayo? De verdad que a mí me han preguntado, yo he querido dar como que una opinión de Alpine, pero ciertamente, y date cuenta la sapiencia de así como tú hablaste de Lewis Hamilton, cómo fue inteligente el propio piloto español para salirse de esa ecuación que estaba en Alpine e ir allí entonces para Aston Martin. Yo creo que fue también un salto de calidad que hizo en ese momento. Sí, Alpine el problema fue que desde que ellos eliminan a Cyril Abiteboul, eliminan a Alan Prost también como consultor, eliminan al presidente de Alpine en ese entonces también, vemos cómo ese equipo sigue faltando el liderazgo, esa continuidad. Era lo que te ofrecía Fernando Alonso, un poco, ¿no? Por eso es que te digo, Fernando Alonso como que toma la decisión en el momento justo. Mira, esto no, o sea, son muchos caciques, como decimos allá en Venezuela, son muchos caciques, poco indios, entonces ya esto no da para más. Sí, por eso, Fernando ve esas piezas que se empiezan a ir. Ve entonces que después él mismo pide un contrato multianual y le ofrecen un solo año de contrato. A lo que Alonso dice, pues mira, la realidad no vale la pena porque para un año yo necesito continuidad. A eso tú le agregas que Oscar Piastri se va de Alpine también, que era un piloto de la Academia Alpine. Vemos cómo se va McLaren. Ahí ya Alpine tiene un problema de continuidad. O sea, los pilotos tuvieron que ir con Pierre Gasly porque no tenían opción, y Esteban Ocon porque pues era el que quedaba, era el que ellos tenían. Pero entonces vemos como problemas de sobrepeso que tiene el monoplaza actualmente. Ellos no pudieron resolver los problemas de la unidad de potencia. La unidad de potencia de Alpine, entiéndase, el motor, es el más perjudicado en la era actual de la Fórmula 1, ya que ellos no han podido capitalizar. Es el menor, ¿verdad? El menor caballaje, o ¿verdad? El menor caballos de fuerza que tiene, por lo que Alpine tiene un problema nefasto tanto de motor como de aerodinámica, y esas son las principales razones que llevan al pobre rendimiento de Alpine, que no se ve una mejora a corto plazo al menos. Momento para realizar nuestra segunda pausa, conversando con el especialista en la materia en la Fórmula 1, Luis Tirado, desde Puerto Rico. Seguimos con mucho más de Compendio Deportivo. Ya regresamos con Compendio Deportivo.
Estás viendo Compendio Deportivo. Continuamos con mucho más de nuestro espacio Compendio Deportivo. Hoy en el deporte a motor, hablando de la Fórmula 1 desde Puerto Rico con Luis Tirado, especialista en la materia. Todavía falta mucho terreno que recorrer. Evidentemente se ve solvente allí la presencia de Max Verstappen. Me llamó mucho la atención porque dijiste que te daba como un poco más temor de que Max saliera que lo que podría ser el propio Checo. ¿Crees que no tiene garantía Max en Red Bull para instaurar esa hegemonía de estos otros pilotos que hemos mencionado, como Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, hasta el propio Michael Schumacher? Pues mira, Luis, la realidad es que el panorama en Red Bull no pinta bien. Vamos a ser francos, vamos a hablar las cosas como son. Hemos visto, ¿verdad?, un problema de autoridad entre Helmut Marko y Christian Horner. Hay dos bandos en Red Bull. Esa posiblemente fue la gota que colmó el vaso de lo que Adrian Newey saliera del equipo Red Bull, que es lo que se está hablando. Así que se espera una posible salida de algunos ingenieros de importancia del equipo de Milton Keynes. A eso le sumamos, ¿verdad?, de que se ha hablado mucho de que Verstappen le interesa la parte de irse a Mercedes. Toto Wolff le ha hecho una oferta a Verstappen de 150 millones al año, más ser embajador de la marca alemana. También le agregaron una posibilidad de que Helmut Marko se vaya a Mercedes, algo que se está hablando tras bastidores, de que se iban a reunir en Miami y que iban a tener a todos, ¿verdad?, todos los directivos de Mercedes, lo que es el directivo de Ineos, Jim Ratcliffe, también tener al señor Toto Wolff y también tener al señor, ¿verdad?, el CEO de Daimler. Así que, ¿por qué sucede esto? Obviamente el papá de Verstappen revolcó el avispero, Jos Verstappen, diciendo que había una lucha de poder en Red Bull y que Horner iba a implosionar el equipo. Eso es algo que ya con la salida de Adrian Newey hay un poquito de miedo con respecto a eso, porque volvemos a lo mismo, si Adrian Newey se va ya no va a haber una continuidad y pueden haber problemas, ¿verdad?, en la parte del diseño del monoplaza. El mismo Newey ya ha dicho que hay algo que le preocupa del RB20, que no necesariamente lo puedan arreglar esta temporada, quizás para la próxima. Y a esto le sumamos la inclusión de Ford para el 2026, que desde el 2000, de las temporadas de los 2000, no tienen experiencia en la Fórmula 1. Por eso es que yo diría que quizás Verstappen, terminando el 2025, hay una posibilidad que se vaya para Mercedes. Bien. Otra de las cosas que te quería consultar, Luis, más allá de toda tu experiencia, tu pericia en el tema, ahora te voy a hacer esta consulta como aficionado, porque me topé con esta gráfica que me llama mucho la atención. También tenemos que agradecerle a nuestros amigos de Fórmula ARG OK, que hace un gran trabajo allí en Twitter. Podemos ver lo que son la comparativa de los adelantamientos 2023-2024, ¿no? Vemos que en lo que va de 2024 tenemos un 227 ante lo que iba en 2023 con 193. Es decir, hay un ligero incremento de 17.62. Vamos a colocarlo acá también en pantalla completa para que el público pueda tener acá esta gráfica. ¿Ves más atractiva esta Fórmula 1 ahora mismo? También tomando en consideración que, bueno, que ya como que le hemos dado la primera vuelta al globo terráqueo, Luis. Pues curiosamente estamos viendo que hay muchos menos adelantamientos. Vimos, por ejemplo, las carreras que lo que era Bahrein, Arabia Saudita. Vimos que fue, ¿verdad?, algo continuo de la temporada pasada. Veíamos a los Red Bull dominando. Esa lucha por ser el mejor del resto era lo que llamaba la atención. Sin embargo, ya en Australia es que ocurre ese problema de Verstappen, que Carlos Sainz obtiene su primera victoria. Así que ya empezamos a ver un poco una variabilidad en cuanto a la temporada pasada. A eso le sumamos que en China, ¿verdad?, que luego en Miami vemos a Lando Norris ganar, pero en las sprint race sigue siendo lo mismo. Está costando adelantar si lo venimos a ver. Hay problemas en la aerodinámica.
estos monoplazas no es muy fácil adelantarlos, por lo que al ser un reglamento continuista en base al 2022 vamos a seguir viendo, ¿verdad?, quizás esta tendencia, pero como mencionamos en la primera intervención, al Red Bull no estar tan finito, el RB20 no ser tan adaptable a todos los circuitos, cualquier error que cometan va a hacer que los demás se acerquen. Lo estamos viendo en las clasificaciones. En las clasificaciones hay veces que solamente hay 1 segundo de diferencia entre los primeros 10, algo que no pasaba desde hace temporada. Así que en esa parte estamos viendo quizás una Fórmula 1 más reñida. Obviamente estamos viendo el dominio de Red Bull, estamos viendo que Verstappen sigue ahí, pero yo te diría que para el 2025 quizás la cosa cambia, porque el señor Newey no va a estar en Red Bull, que era el director técnico de Red Bull. Es verdad que dicen que pues que él ya no trabajaba tanto como antes, pero quien daba el visto bueno de los diseños finales era Adrian Newey. Quizás eso puede jugar a favor de los demás equipos están mejorando, están copiando esos diseños de Red Bull. Así que puede ser que ahí entonces se empareje un poco la situación. Ya para despedir nuestro espacio, Luis, bueno, y meterte un poquito en aprieto, el podio, tanto de piloto, falta mucho camino que recorrer, pero bueno, el podio tanto de piloto como de la escudería, los 3 primeros. Pues de escudería, Red Bull va a estar en esos 2 primeros lugares. Sigo pensando que Ferrari puede dar el batacazo, ¿verdad?, en ese campeonato de constructores. Así que yo te diría por lo menos Ferrari y Red Bull, una lucha bien reñida, 1 y 2, seguido de McLaren en el tercer lugar. Ahora nos movemos entonces al campeonato de pilotos. Gente, esto puede cambiar, ¿verdad? Pero Verstappen debe ganar el campeonato de pilotos, quizás un poco más cerrado. Vamos posiblemente a un Checo Pérez con un Charles Leclerc intercambiando posiciones, así que yo te diría Charles Leclerc en segunda posición y Checo Pérez en tercera. Muchísimas gracias por tu tiempo, Luis Tirado, desde Puerto Rico. Esta conversación, como siempre, amena sobre la Fórmula 1. Cualquier cosa para que te ubiquen en las redes sociales. Luis, adelante. Sí, perfecto. Gracias, Luis, y a BPI TV por el espacio. Pueden seguirme en todas las redes sociales, @VoxTalkPR. Estamos en Instagram, TikTok, Threads. Estamos publicando contenido actualizado, así que me pueden seguir en todas las redes sociales. Y muchas gracias nuevamente por el espacio. Luis Tirado desde Puerto Rico, así ponemos punto final a nuestro espacio Compendio Deportivo. Se despide esta hora Luis Enrique Acosta. Hasta entonces.